Hola, ¿qué tal? Un gusto saludarles nuevamente. Mi nombre es Eduardo Alberto Burelo López, especialista en el área de hematología diagnóstica por laboratorio y maestro en dirección y administración de hospitales. En esta ocasión vamos a hablar acerca de la leucemia granulocítica crónica BCR-ABL1 positivo. De acuerdo a los criterios de la OMS, esta neoplasia se ubica dentro del grupo de las neoplasias mieloproliferativas crónicas. Es decir, existe un aumento de ciertas líneas celulares, no hay una detención en la maduración, lo que implica que el conteo de blastos no va a ser mayor al 20% del conteo total de leucocitos y además existe nula o poca displasia morfológica. La leucemia granulocítica crónica es una entidad clonal la cual conlleva una alta tasa de proliferación celular y poca muerte en la línea granulocítica, sobre todo en la línea de los neutrófilos, en donde observamos en la sangre periférica neutrófilos en diferentes estadios de maduración, desde la etapa de blasto hasta neutrófilos segmentados. Pero también vemos aumento de eosinófilos y de basófilos. Estos últimos nos van a apoyar al diagnóstico y además van a representar un factor pronóstico que más adelante abordaremos. Frecuentemente podemos observar aumento de plaquetas y de monocitos, sobre todo dependiendo del tamaño del transcrito que se genera por la translocación que a continuación veremos. La leucemia granulocítica crónica es el resultado de la translocación del cromosoma 9 que soporta el gen ABL y el cromosoma 22 que soporta el gen BCR-ABL. Dicha translocación da origen a un cromosoma diminuto denominado cromosoma Filadelfia, el cual soporta un gen híbrido llamado BCR-ABL y que por lo tanto dará origen a una oncoproteína del mismo nombre. El BCR-ABL se fosforila y este es capaz de fosforilar el sustrato para activar un efector y por lo tanto dar una señalización que tiene que ver con el aumento de la proliferación celular a través de la activación de la vía Ras-MAP quinasas, disminución de la apoptosis a través de la vía STAT5 o la hiperactivación de moléculas antiapoptóticas como BCL-XL, inactivación de moléculas proapoptóticas como BAT en la vía AKT, desregulación de la adhesión celular con liberación prematura de células mieloides inmaduras en la circulación, lo que explica por qué vemos frecuentemente en estos pacientes blastos, promielocitos y mielocitos temprano en la sangre periférica en esta neoplasia, cambio en la angiogénesis y un aumento en la inestabilidad genómica que explica la progresión de la enfermedad. Sin tratamiento, el curso natural de esta enfermedad básicamente pasa por tres fases. La fase crónica o indolente, que muchas veces el paciente se diagnostica de manera incidental o accidental. 2, la fase acelerada. Y 3, la fase blástica o aguda. Dependiendo del tamaño del transcrito, vamos a obtener una proteína de diferentes pesos moleculares. Vean, por ejemplo, si tenemos el transcrito más pequeño, dará lugar a una proteína de peso molecular que denominamos P190, la cual frecuentemente está asociada con el aumento de monocitos y es la que encontramos en los pacientes con LLA de tipo B. Si el transcrito es un poco mayor o de mayor intermedio, vamos a tener una proteína P210, la cual es la que da lugar a la leucemia granulocítica común y rara vez la encontramos en la LLA de tipo B. Sin embargo, si el tamaño del transcrito es mucho más grande, pues vamos a tener una oncoproteína de un peso molecular P230 y que condiciona a una leucemia granulocítica crónica con un aumento notable de plaquetas y con un aumento notable de neutrófilos. Vean, por ejemplo, en este caso, la translocación 922 no solamente permite la activación de la vía de Ras y de las MAP quinasas para activar ciertos factores de transcripción que tienen que ver con la alta tasa de proliferación celular y con la poca muerte, sino que además activa la vía de JAK-STAT y también permite la activación de FAK, lo cual hace que se fosforile ciertas proteínas que tienen que ver con el citoesqueleto de la célula y que se despeguen estas células inmaduras como los blastos, promielocitos y mielocitos temprano, y por lo tanto podamos observarlo en la sangre periférica de estos pacientes. La epidemiología es una enfermedad de incidencia anual de 1 a 2 casos por 100.000 habitantes con ligero predominio masculino. La literatura menciona que la mediana de edad de los pacientes al momento de la presentación es de 45
a 55 años. Sin embargo, hemos tenido pacientes más jóvenes, de 30 años, por ejemplo. Es extremadamente raro verlo en pacientes menores a 30 años, aunque hay algunos casos que se han publicado en pacientes jóvenes de 12 o 15 años. Y la disminución de la mortalidad ha disminuido gracias a la terapia, a la introducción de estos inhibidores de tirosina quinasa. La etiología, como cualquier enfermedad neoplásica, pues tiene que ver con estos agentes físicos, químicos, incluso virales. Sin embargo, es un tanto desconocida. Una de las hipótesis que se maneja es que durante la Segunda Guerra Mundial, debido a la explosión en Hiroshima y Nagasaki y las radiaciones que se produjeron, los pacientes, el aumento de estas neoplasias en las personas aumentó, lo cual pudiera estar relacionado precisamente con el aumento de esa radiación. Dentro de la localización, bueno, en la fase crónica generalmente está localizada en la sangre, la médula ósea, el vaso y el hígado. Sin embargo, en la fase acelerada ya podemos ver, además de ciertas citopenias, alteraciones morfológicas, aparición en sitios extramedulares con predilección al vaso, el hígado, los ganglios linfáticos, la piel y los tejidos blandos. Dentro de las manifestaciones clínicas, decíamos, en la fase crónica muchas veces el paciente no tiene mayor manifestación clínica. Sin embargo, algunos refieren esplenomegalia, pérdida de peso, astenia, diaforesis nocturna, anorexia, trastornos hemorrágicos, porque recuerden que muchas de esas plaquetas provienen del clon neoplásico, síndrome de hiperviscosidad, que puede conllevar a una trombosis, por ejemplo, trombosis venosa profunda, inflamación aguda e hinchazón por depósito de ácido úrico que condiciona a fenómenos gotosos. Vean, por ejemplo, en este estudio post-mortem podemos ver no solamente el crecimiento del vaso, sino además unas zonas que representan el infarto esplénico precisamente por la hiperviscosidad y por el taponamiento de esos pequeños vasos sanguíneos que irrigan al vaso. Vean, por ejemplo, en esta fotografía que representa un fondo ocular mostrando infiltrado leucémico, como ven estas manchas, predominantemente y áreas hemorrágicas en la retina. Además decíamos que como hay un aumento de granulocitos y estos poseen núcleo, al destruirse, ese núcleo finalmente se transforma en ácido úrico y ese ácido úrico se puede depositar en ciertas zonas, promoviendo la inflamación aguda por depósito de esta molécula. En el fondo ocular podemos ver el síndrome de hiperviscosidad, en donde observamos una dilatación de estos vasos retinianos y además muchas veces se rompen y generan hemorragias que dificultan la visión de los pacientes. La sangre periférica de estos pacientes frecuentemente muestra un aumento de la capa leucocitaria, como se observa en esta imagen, y cuando hacemos el extendido sanguíneo, pues todas estas células son granulocitos en diferentes estadios de maduración, sobre todo de la línea de los neutrófilos, a partir de blastos hasta el neutrófilo totalmente maduro, y un aumento de basófilos que decíamos no solamente nos permite pensar en esta enfermedad, sino que más adelante vamos a ver que representa un factor pronóstico. La biometría hemática de estos pacientes, observamos frecuentemente una hemoglobina normal o una hemoglobina ligeramente baja, plaquetas que pueden ser normales o estar aumentadas, y una hiperleucocitosis a expensas de neutrófilos en diferentes estadios de maduración. Cuando revisamos la sangre periférica, vemos blastos que no representan en la fase crónica, en la fase inicial, más del 3% del conteo total de leucocitos, neutrófilos en diferentes estadios de maduración, promielocitos, mielocitos, metamielocitos, bandas y segmentados, con poca o nula displasia morfológica, un aumento de basófilos como se observa en esta fotomicrografía o como se observa en esta otra, un aumento de plaquetas de diferentes tamaños, es decir, existe anisotrombia, que pueden o no presentar cierta cantidad de gránulos, incluso eritroblastos, como se observa en esta imagen, o núcleos desnudos de megacariocito, lo cual estos últimos dos hallazgos morfológicos nos hace pensar que existe una hematopoiesis extramedular. Si vamos a la médula ósea de estos pacientes, veríamos exactamente el mismo cuadro morfológico que vemos en la sangre, aunque muchísima mayor cantidad. Es una médula ósea hiperplásica con una disminución relativa de eritroblastos, y lo que llama la atención es el aumento de megacariocitos, la mayor parte de ellos enanos y monolobulados, pero muy buenos productores de plaqueta. Tan es así
que los pacientes en etapa crónica presentan frecuentemente trombocitosis. No es necesario el uso de las tinciones citoquímicas, sin embargo, aquí podemos ver que los megacariocitos son positivos para la alfa-naftilacetato-esterasa y para la tinción de ácido periódico de Schiff. Si hacemos un corte histológico de estos pacientes, en la biopsia de médula ósea vemos, repito, una médula ósea hiperplásica, que en este caso podemos evidenciar claramente los eosinófilos, y un aumento de megacariocitos, que decíamos son enanos y monolobulados, pero muy buenos productores de plaquetas, y que se distribuyen de una forma anormal en la arquitectura de la médula ósea. Si hacemos la retención de retículo, en la fase crónica no observamos un aumento de retículo a través de estas tinciones argénticas. Sin embargo, a medida que va evolucionando esta enfermedad, pueden generarse mutaciones que conllevan a la muerte prematura de megacariocitos y por lo tanto a una fibrosis medular. En este caso, el paciente se encontraba en una etapa crónica y el grado de retículo era bajo, un grado 1. Cuando se empieza el tratamiento con estos inhibidores de tirosinquinasa, pueden observar que esta hiperplasia pues prácticamente desaparece, obtenemos una médula ósea normal para la edad del paciente, incluso las fibras reticulares han disminuido. Muchas veces encontramos aumento de macrófagos, incluso una forma llamada pseudo-Gaucher o histiocitos azules, que quizás reflejan la fagocitosis continua y la utilización de ciertas enzimas que promueven a esta coloración de los macrófagos por efecto de la actividad fagocítica que en este momento están teniendo por el aumento de las células, sobre todo de la línea granulocítica. No son necesarias las tinciones citoquímicas, sin embargo aquí podemos ver los megacariocitos teñidos con el anti-CD68, los macrófagos teñidos con anti-CD68 y los megacariocitos teñidos con anti-CD61 que representan las glicoproteínas plaquetarias en este caso. Aquí pueden ver parte de los estudios que debemos solicitar al pensar no solamente en la parte clínica, sino también morfológica y numérica de la biometría hemática, cuando tenemos posiblemente un caso que refleje una leucemia granulocítica crónica. Y me refiero al cariotipo, al arreglo cromosómico o al estudio citogenético que permite evidenciar cada uno de los cromosomas que se encuentran en las células. Aquí pueden observar este cromosoma diminuto, que es el cromosoma Filadelfia. O también podemos hacer uso de la técnica de Fish, la hibridación fluorescente in situ, la cual, dependiendo del tiempo que querramos obtener el resultado, pues es mucho mejor el Fish. Recuerden que el cariotipo tarda alrededor de 10 días, mientras que el Fish, además de que no solamente te permite evidenciar células en interfase, no solamente en metafases, pues el resultado es extremadamente rápido si lo comparamos con un cariotipo o con un estudio citogenético. Sin embargo, muchas veces esta ruptura es críptica, es pequeña y no se puede dilucidar por estos métodos cromosómicos o estos rearreglos cromosómicos, de tal manera que estratégicamente la OMS define a la leucemia granulocítica crónica dependiendo del gen híbrido a través de técnicas moleculares como la reacción en cadena de polimerasa. No es que no exista el cromosoma Filadelfia o no es que no exista esa translocación, sino que es tan pequeña que no podemos dilucidar por estos métodos y entonces pues obviamente requerimos del estudio de biología molecular para poder evidenciar ese transcrito, ese gen transcrito. Tomar en consideración que el hacer una técnica de biología molecular para evidenciar ese transcrito solamente nos va a evidenciar única y exclusivamente ese transcrito. De tal manera que una de las aportaciones que nosotros les hacemos a los alumnos es que primero sugiera el rearreglo cromosómico, el cariotipo o el estudio citogenético para ver si no existe alguna otra alteración estructural o numérica que pudiera impactar sobre el pronóstico del paciente. Si el cromosoma Filadelfia está presente, pues es obvio que va a estar presente el gen híbrido BCR-ABL. Si el cromosoma Filadelfia no se observa, pero las características clínicas, numéricas y morfológicas son muy sugerentes de una leucemia granulocítica crónica, entonces tendrá que hacer el estudio de biología molecular para ver el transcrito en cuestión. Pero antes de continuar la plática, todo esto no se sabría sin la aportación de estos dos personajes, el doctor Peter Nowell y el doctor David Hungerford, que en el año de 1960 identifican un diminuto cromosoma humano en la leucemia granulocítica crónica. Y a partir de ahí, la historia natural de la leucemia granulocítica crónica cambia.
no solamente porque se ha identificado a nivel genético una alteración específica de una leucemia, sino que además se empiezan a generar eh, o se empieza a investigar tratamientos que impacten sobre esa alteración genética molecular. Más tarde, la doctora Rowley, que ustedes están viendo aquí, en los años 70, pues evidencia a través de ciertas tinciones fluorescente y tinción de Giemsa esa translocación llamada translocación 922. Y esto es importante porque esa translocación 922, decíamos, da origen a un gen híbrido llamado BCR-ABL y a una oncoproteína del mismo nombre. De tal manera que en el año de 1992 la empresa Novartis crea un medicamento denominado mesilato de imatinib en su forma comercial Glivec, el cual compite con el ATP y por lo tanto no permite la fosforilación de la oncoproteína, no permite la fosforilación del sustrato y que por lo tanto ya no se permite la activación del efector y no hay una señalización. Entonces las células dejan de proliferar y empieza a haber una apoptosis de manera normal. Y esto es importante porque después de tener medicamentos que no estaban funcionando, que incluso muchos de ellos conllevaban a un riesgo de mutaciones más rápidas y la muerte del paciente, pues ya teníamos un medicamento específico para este tipo de leucemia. En el pasado se utilizaban medicamentos como el busulfán, la hidroxiurea y el trasplante de progenitores hematopoyéticos. El mejor hasta ahora, o hasta ese momento, era el trasplante de progenitores hematopoyéticos, pero actualmente los pacientes se tratan con estos inhibidores de tirosinquinasa de primera línea en el caso del mesilato de imatinib, pero que actualmente ya incluso tenemos otros medicamentos. Y es que vean, conociendo obviamente estas alteraciones genéticas y moleculares, se empiezan a diseñar diferentes fármacos, no solamente para aquellos pacientes que no toleran los medicamentos de primera línea, sino también aquellos que no responden al tratamiento porque tienen mutaciones adicionales incluso dentro de la misma oncoproteína. Vean, por ejemplo, los inhibidores de tirosinquinasa aprobados para la LGC. Tenemos el imatinib, dasatinib, nilotinib, bosutinib y ponatinib. Este último se antoja para la leucemia linfoblástica aguda B con ese cromosoma Filadelfia de novo. Pero tenemos otros medicamentos, por ejemplo el asciminib, el cual actúa bloqueando el bolsillo de un ácido graso conocido como miristoil, que más adelante vamos a ver. Hay otros medicamentos, nuevas terapias dirigidas al BCR-ABL, como el HQP 1351, PF114, K0706. Muchos de estos medicamentos están en etapa de evaluación, pero han mostrado interesantes resultados. Otros bloquean específicamente la síntesis de proteínas. Como ejemplo tenemos la omazetacida. Y es que quiero que vean la empresa Novartis está tras este medicamento, está evaluando este medicamento, ya está prácticamente en la última etapa, el asciminib, el cual, vean, de manera natural el gen o la proteína ABL permite un estado inactivo cuando este N-terminal de miristoil se coloca en esta parte de la proteína y obviamente es bloqueado y es inactivado, es decir, existe una autoinhibición de ABL por compromiso del sitio de unión al miristoilo, que es un ácido graso. Cuando este miristoilo se despega de este sitio, pues prácticamente pasa a un estado activo. ¿Qué pasa cuando existe una fusión entre el gen híbrido BCR-ABL? Vean cómo este grupo se pierde y entonces el BCR queda en este grupo y por lo tanto no hay quien inactive a esta proteína. Y al no inactivar esta proteína, pues obviamente conlleva a la alta tasa de proliferación celular y a la poca muerte por las situaciones que antes mencionábamos. Aprovechando o conociendo esta situación, se crea este medicamento llamado asciminib, el cual se pega en esta zona de la quinasa, del ABL, y por lo tanto se bloquea totalmente y automáticamente pasa a un estado inactivo. Y repito, esos medicamentos generalmente se dan para aquellos pacientes que por alguna razón o no toleran el tratamiento de primera elección como el mesilato de imatinib, o bien son resistentes a ese tipo de tratamientos. Vean, por ejemplo, en un estudio del New England Journal of Medicine, vean que no solamente existe un artículo que la verdad vale la pena leerlo, porque además de que el mesilato de imatinib
inhibe a estas células neoplásicas a través de la competencia del ATP en la oncoproteína BCR-ABL, pues toda esta terapia está dirigida a células que se encuentran en ciclo celular. Pero ¿qué pasa con aquellas células quiescentes, que es lo que generalmente genera no solamente la resistencia, sino también la no respuesta al tratamiento? Entonces, aquí suena interesante cómo estos inhibidores de PPAR, es decir, los inhibidores o receptores activados por proliferadores de peroxisomas, como la pioglitazona, pueden de alguna manera activar a estas células, y una vez activadas el mesilato de imatinib, entonces bloquea BCR-ABL y no se continúa con esa proliferación celular desmedida. Y por lo tanto se lleva a una apoptosis celular. Entonces, este estudio vale la pena que lo puedan leer. Se encuentra, aquí están las referencias bibliográficas, para que vean cómo simultáneamente podemos utilizar un medicamento que despierta esas células leucémicas quiescentes y que entonces el imatinib o el mesilato de imatinib pueda ejercer un efecto sobre estas células ya activas. Hay diferentes tipos de tratamientos. Tenemos de primera línea como el mesilato de imatinib, que bloquea el BCR-ABL. Vean que es un tratamiento de primera línea en todas las fases, aunque esto es controversial. Se utiliza para adultos y niños con nuevo diagnóstico de leucemia granulocítica crónica o que no son elegibles para trasplante de médula ósea. El nilotinib, también el blanco terapéutico es el BCR-ABL para pacientes con leucemia granulocítica crónica en fase crónica o en fase acelerada resistente o intolerantes a otras opciones como el imatinib, y para pacientes con LGC en fase crónica recién diagnosticados. El dasatinib, vean, actúa a nivel de BCR-ABL y SRC. Es un TKI de primera elección para pacientes con leucemia granulocítica crónica recién diagnosticados y para aquellos que generan resistencia o intolerancia a otros medicamentos, incluidos el imatinib, en todas las fases de la leucemia mieloide crónica. Pero también tenemos al bosutinib y por último al ponatinib. Este último, fíjense, para todos los pacientes con leucemia mieloide crónica resistente o intolerantes a la terapia previa con inhibidores de tirosinquinasa, pero sobre todo en presencia de una mutación sobre la misma oncoproteína que es la T3151 del BCR-ABL en todas las etapas de la leucemia granulocítica crónica. Pero además de tener todos aquellos fármacos o drogas que son dirigidos hacia el BCR-ABL, tenemos otros medicamentos que cuando fallan estos podemos administrárselos a los pacientes. Por ejemplo, terapias no dirigidas al BCR-ABL, y uno de ellos, vean, el rusolitinib. Pero hay otros como la pioglitazona, que ya hablábamos en diapositivas previas de esto. Vean, por ejemplo, la casa comercial Novartis está haciendo estudios de varios fármacos, y uno de ellos que llama la atención es el asciminib, que ya decíamos su forma de actuar sobre la oncoproteína BCR-ABL. Les invito a que vayan a esta página en donde se soportan varios estudios y se ven claramente las fases en las que se encuentran dichos estudios. La leucemia granulocítica crónica muestra hipermetilación en un conjunto de genes supresores de tumores a medida que avanza la fase crónica a la fase blástica o a la fase acelerada. Es el hecho de que no solamente se observan mutaciones genéticas, sino también mutaciones epigenéticas que tienen que ver con la hipermetilación y el silenciamiento de estos genes supresores de tumores. Uno de ellos es la CALC1, que se encuentra involucrado en el metabolismo del calcio, o el H1C1, que es un represor transcripcional, o la quinasa ABL1, que regula el crecimiento celular, la respuesta al daño del DNA y la apoptosis, BIM, que induce la apoptosis, y el gen HOMEBOX, que gobierna la diferenciación segmentaria. De tal manera que, como existe frecuentemente una hipermetilación, pues a veces se ha intentado dar estos agentes hipometilantes como la sacitidina, conocida como vidasa, o la decitabina. A continuación vemos los criterios de definición de la fase acelerada en la leucemia granulocítica crónica. Hay criterios hematológicos o citológicos y respuesta provisional a los criterios de TKI. Por ejemplo, dentro de estos criterios hematológicos citológicos, que existe una persistencia o incremento de leucocitos mayor a 10.000 células por microlitros sin respuesta al tratamiento, persistencia o incremento de la esplenomegalia sin respuesta al tratamiento, trombocitosis persistente mayor a 1.000.000 sin respuesta al tratamiento, o que existan citopenias, por ejemplo la trombocitopenia menor a 100.000, no relacionada al tratamiento, que pudiera estar hablando, por ejemplo,
de una muerte prematura de los megacariocitos en la médula ósea con fibrosis medular, 20% o más de basófilos en sangre. Por eso es importante que en la descripción morfológica usted no solamente diga qué cantidad de blastos hay, sino además el porcentaje de basófilos del conteo total de leucocitos, que existe un aumento de blastos entre el 10 y el 19% de blastos en sangre periférica o médula ósea, o que existan un linfoblastos que, aunque sean una cantidad mínima, pues ya representen un problema para el paciente. Anormalidades cromosómicas clonales adicionales al cromosoma Filadelfia. Por eso decíamos, es importante que ante una supuesta leucemia granulocítica crónica, usted no solamente haga el estudio molecular, sino también haga el estudio cariotípico o el estudio citogenético, para poder observar si no existen otras alteraciones cromosómicas que impacten sobre el pronóstico de la enfermedad. Vean, por ejemplo, aquí tenemos una comparación de 3 clasificaciones de la leucemia granulocítica crónica en fase acelerada, por el MD Anderson, por el Registro Internacional de Trasplante de Médula Ósea y por el criterio que nosotros nos apegamos, que es el criterio de la Organización Mundial de la Salud, en donde todos estos criterios obviamente implican un aumento de blastos. En el caso del MD Anderson, mayor o igual al 15% del conteo total de leucocitos, el IBMTR mayor al 10% y de acuerdo a la OMS del 10 al 19%. En el caso de la clasificación MD Anderson IBMTR, además como factor pronóstico podemos involucrar al porcentaje de promielocitos. Si la suma de blastos más el porcentaje de promielocitos es más del 30%, hablaríamos de una fase acelerada, o más del 20% en el caso de la IBM, también hablaríamos de una fase acelerada. Pero vean, en el caso de la Organización Mundial de la Salud, este criterio no aplica. El aumento de basófilos, quiero que vean cómo las 3 clasificaciones o los 3 criterios de clasificación lo utilizan como un factor pronóstico de fase acelerada. Una disminución de las plaquetas, en el caso de las 3 clasificaciones. Leucocitos, un aumento el conteo de leucocitos no aplica ni para la clasificación de fase acelerada del MD Anderson ni para la OMS, y es de difícil control para el Registro Internacional de Trasplante de Médula Ósea. La anemia exactamente lo mismo, la esplenomegalia exactamente lo mismo. Sin embargo, los estudios citogenéticos en los 3 criterios hablamos de una fase acelerada cuando, además de presentarse el cromosoma Filadelfia que da origen a la leucemia granulocítica crónica, pues existe una evolución clonal, es decir, hay más alteraciones genéticas que impacten sobre el pronóstico y el tratamiento de estos pacientes. Definición de respuesta hematológica, citogenética, molecular y seguimiento. En el caso de la respuesta hematológica completa, hablamos cuando las plaquetas son menor a 450.000 células por microlitros, los leucocitos 10.000 células por microlitro con un recuento diferencial normal, el número de basófilos es el menos del 5%, no hay datos de crecimiento de vaso, y el seguimiento es cada 2 semanas hasta la respuesta completa, después cada 3 meses. La respuesta citogenética puede ser completa, parcial, menor, mínima o totalmente sin respuesta, y esto va a depender del número o del porcentaje de células que contengan ese cromosoma Filadelfia. Y en el caso de la respuesta molecular, pues vamos a tratar de evidenciarla a través de la prueba de PCR, ya sea PCR en tiempo real o una PCR anidada, para saber si ya no existe ese transcrito o si todavía se sigue presentando en cierto porcentaje. La definición de respuesta a imatinib en pacientes con leucemia mieloide crónica en fase temprana, pues va a depender de si existe una respuesta hematológica completa, si existe una respuesta citogenética parcial, si existe una respuesta citogenética completa, si existe una respuesta molecular mayor o definitivamente existe un fracaso. ¿Estamos? Y esto lo vamos a ir evaluando a los 3, 6, 12 y 18 meses para poder hacer la clasificación en óptima, subóptima o totalmente que no haya respondido al tratamiento, y por lo tanto necesitamos un tratamiento de segunda línea, tercera o cuarta línea, o bien dirigirnos al trasplante de progenitores hematopoyéticos. En el caso de los inhibidores de tirosina quinasa de segunda generación, como terapia de segunda línea, cuando ha fracasado de primera elección, pues tenemos que evaluar a los 3, a los 6 y a los 12 meses para clasificar si la respuesta fue subóptima o definitivamente hubo una falla. Si después de esto el paciente no ha recibido tratamiento o el tratamiento no respondió y hay un aumento de blastos, es decir, más del 20% de blastos en sangre periférica o médula ósea, entonces hablamos de una leucemia granulocítica crónica en fase blástica. Pero también puede ser una fase aguda cuando hay presencia
de una proliferación extramedular de blastos o cuando hay un aumento de linfoblastos, que muchas veces no hay más del 20%, pero ya están presentes en la sangre periférica y eso me orilla o me obliga a hacer un aspirado o biopsia de médula ósea para contabilizar ese número de linfoblastos, ¿no? Como la mutación se origina a nivel de célula troncal hematopoyética, si bien es cierto la mayor parte de los pacientes que pasan de una leucemia granulocítica crónica en fase crónica acelerada a blástica, es hacia una leucemia linfoblástica aguda, pues finalmente puede dar origen a neoplasias mieloides crónicas de la línea neutrofílica, de la línea monocítica o incluso formas raras que involucran a los eritroblastos. Me dio muchísimo gusto, presento el equipo de trabajo que siempre lo he presentado, nos pueden encontrar en hematolabdiagnostic.com, somos un grupo integral entre la parte de laboratorio y la parte clínica para poder establecer y ayudar a los pacientes en el primer nivel de atención. Y bueno, los invitamos a los diferentes cursos y diplomados que tenemos en nuestra página, usted lo puede ver sin ningún problema. Y actualmente estamos a punto de iniciar la tercera generación del diplomado básico de hematología para el personal de laboratorio clínico. Tenemos diferentes cursos, todos ellos no solamente con adiestramiento teórico o con conocimiento teórico, sino también de casos reales que hemos podido resolver en el primer nivel de atención. Tenga una excelente tarde.